Documento de trabajo 3. Aproximación a la noción de gubernamentalidad. El presente documento de trabajo toma los contenidos de la investigación doctoral Genealogía de las prácticas en el campo de la psicología y su relación con las tecnologías de gubernamentalidad en el Uruguay moderno. Un enfoque desde los estudios en ciencia, tecnología y sociedad. Chávez, 2019. Gobierno y gubernamentalidad. La noción de gubernamentalidad fue acuñada por Foucault en los seminarios de los años 1977 y 1978, Seguridad, Territorio y Población. Con esta palabra, gubernamentalidad, aludo a tres cosas. Entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. Segundo, por gubernamentalidad entiendo la tendencia, la línea de fuerza que, en todo Occidente, no dejó de conducir, y desde hace mucho, hacia la preeminencia del tipo de poder que podemos llamar gobierno sobre todos los demás, soberanía, disciplina, y que indujo, por un lado, el desarrollo de toda una serie de aparatos específicos de gobierno y, por otro, el desarrollo de toda una serie de saberes. Por último, creo que habría que entender la gubernamentalidad como el proceso, o mejor, el resultado del proceso en virtud del cual el estado de justicia de la Edad Media, convertido en estado administrativo durante los siglos XV y XVI, se gubernamentalizó poco a poco. Página 136. La concepción de gobierno que encontramos en la noción de gubernamentalidad remite a la idea de conducción de la conducta. Según Dean, 1999, conducir significa liderar, dirigir o guiar, y posiblemente el empleo de cierto tipo de cálculo en cuanto a modo en que se ha de hacer. Página 17. Y las conductas son nuestras acciones o comportamientos. Desde esta concepción se presume la posibilidad de regular y controlar las conductas racionalmente. Para este ejercicio existe una variedad numerosa de agentes de diversa naturaleza y que pueden ser profesionales o expertos de diferentes disciplinas, organismos de gobierno, autoridades, espacios arquitectónicos que identifican e intervienen sobre diferentes aspectos del comportamiento a ser gobernados, elaborando y prescribiendo reglas y propósitos para tales fines, a la vez que realizan proyecciones de resultados y consecuencias. De esta manera, el gobierno puede ser definido como una actividad racional y calculada, realizada por una multiplicidad de autoridades y organismos, empleando una variedad de técnicas y formas de conocimiento que busca dar forma a la conducta, trabajando a través de los deseos, aspiraciones, intereses y creencias de los diferentes actores, para definidos y cambiantes fines y con un conjunto diverso de relativamente impredecibles consecuencias, efectos y resultados. Dean, 1999, página 18. El Estado y su gubernamentalización. La noción de gubernamentalidad elaborada por Foucault en el curso Seguridad, Territorio y Población precisaba como último aspecto que entendía esta noción como el resultado del proceso en virtud del cual se había gubernamentalizado el estado de justicia de la Edad Media, convirtiéndose en estado administrativo en los siglos XV y XVI. Para proseguir luego sobre el modo en que el Estado moderno se gubernamentalizó. Esta empresa, Foucault 1977-2006,
la define como Historia de la Gubernamentalidad, página 136, en tanto refiere a una genealogía sobre la composición de la racionalidad del Estado moderno y específicamente sobre las formas de gobernar. La noción de gobierno no siempre estuvo adosada a la idea de Estado, o incluso su sentido político fue asumido en los siglos XVI y XVII, por lo que el término gobernar, antes de adquirir el sentido con el que hoy lo conocemos, se caracterizó por su polisemia. Gobernar tenía que ver con seguir una ruta, alimentar, subsistir con algo, conducir a alguien espiritualmente, imponer un régimen a un enfermo, comercio entre personas y otros sentidos que no se acercan a la idea de gobernar un Estado. Si se destaca un común denominador en todas estas significaciones, aquellos a quienes se gobierna son los hombres. Foucault, 1977, página 149. La idea de gobierno de los hombres es una idea que Foucault ubica y busca en Oriente, precristiano y cristiano, de dos formas: a través de la organización de un poder pastoral y, en segundo término, la dirección de conciencia o de las almas. El pastorado. El poder pastoral se relaciona con cierta rapidez a la imagen de un rey o jefe como pastor de los hombres, que a su vez son vistos como rebaño, una imagen propia del universo religioso de Oriente Medio. La relación pastoral, en tanto poder, es de tipo religioso y se fundamenta en el poder que Dios ejerce sobre un pueblo. Foucault, 1977, que en el caso del pueblo hebreo es un pueblo en movimiento, por lo que el poder del pastor se ejerce sobre una multiplicidad que se desplaza. El objetivo del poder pastoral es la salvación del rebaño, proveer su subsistencia, por lo que se entiende como un poder benevolente y de cuidados, ejercicio que el pastor debe realizar permanentemente. El pastor debe velar por el rebaño y por cada una de sus ovejas, por lo que se define como un poder individualizador. Esta modalidad de poder no se continúa en el mundo helénico. Los estudios de Foucault esclarecen que los griegos relegan el poder pastoral sobre prácticas bien específicas como las que realiza el médico, el pedagogo o el gimnasta, mientras que el poder de gobernar se traslada sobre el ejercicio de la política, y el modelo será el del tejido. El político se entiende como un tejedor. Su tarea será la de unir elementos iguales o contrapuestos en una trama, lo existente en una comunidad. De esta manera, la forma de pastorado estará situada en el mundo helénico de manera restringida en ciertos circuitos menores, por lo que su mayor difusión será a través del cristianismo. Este circuito se hace posible a partir del proceso en que una religión se institucionaliza como iglesia, es decir, que pretende gobernar la vida cotidiana de los hombres con el objetivo de llevarlos hacia la vida eterna. De esta manera, en el cristianismo, el pastorado se convirtió en todo un arte de conducir, dirigir, encauzar, guiar, llevar de la mano, manipular a los hombres, un arte de seguirlos y moverlos paso a paso, un arte cuya función es tomarlos a cargo colectiva e individualmente a lo largo de toda su vida y en cada momento de su existencia. Foucault, 1977. La diferencia con los griegos no estuvo solo en los espacios en los que se ubicó el pastorado, sino en las exigencias que instaló en las relaciones entre pastor y rebaño. El pastorado cristiano impuso en el campo de la conducta la instancia de obediencia pura, una conducta sumamente valorada y cuya razón de ser era intrínseca a sí misma. La relación de dependencia era entre dos individuos, de sumisión del cristiano a su pastor.
La relación de obediencia era para llegar a un estado de obediencia, y el pastor debía predicar con el ejemplo de su propia vida. Ahí residía su verdad. Con el pastorado nace una forma de poder novedosa y un modo de individualización completamente específico, definido de tres maneras. Primero, lo que Foucault llama identificación analítica, el juego y circulación de méritos y deméritos. Segundo, la sujeción, es decir, la renuncia a la voluntad y al yo, y su inclusión en una red de servidumbre, y finalmente la producción de una verdad interior oculta. Identificación analítica, sujeción y subjetivación. Esto caracteriza los procedimientos de individualización que serán efectivamente puestos en práctica por el pastorado cristiano y sus instituciones. Foucault, 1977. El problema de la conducción de las conductas se trasladará en los siglos XVII y XVIII de las instituciones religiosas a las instituciones políticas, produciendo una imbricación entre el pastorado y el gobierno civil y el poder político, que reflejarán el traspaso de la pastoral de las almas al gobierno político de los hombres. Foucault, 1977. Razón de Estado y estado de policía. El pasaje de la conducción de las almas al gobierno de las personas y las poblaciones se desarrolla a través de una multiplicidad de procedimientos, que si bien no son abordados por Foucault, sí destaca como elemento central durante los siglos XV y XVI lo que denominó insurrecciones de conducta. Estas insurrecciones se dieron en contextos de agitación política y social, en las luchas de los campesinos, en la reorganización de la Iglesia y por ende de la pastoral religiosa. Y lejos de representar el debilitamiento del poder pastoral y el pasaje de sus funciones sobre el Estado, se dio la intensificación del mismo. En la misma época se generó un circuito de conducción de los hombres al margen del poder eclesiástico, que se ubica en interrogantes sobre cómo conducir a los hijos, a la familia, a sí mismo. Ambos circuitos de conducción se focalizan sobre el mismo elemento, las conductas. Con el siglo XVI entramos en la era de las conductas, la era de las direcciones, la era de los gobiernos. Foucault, 1977. El entramado en torno al gobierno de las conductas, tejido por las diversas formas de conducción de la religión, la familia, sí mismo, lo público, el gobierno, se cruzaron en un punto, el gobierno de la infancia. Conducir a los niños para que sean útiles y puedan llegar a conducirse a sí mismos. Hizo emerger el problema pedagógico como problema de gobierno, y no del gobierno religioso únicamente, sino del gobierno político, del soberano, y junto con la emergencia del problema, la interrogante: ¿cuál debe ser la razón gubernamental para llevar adelante ese gobierno? Y que posteriormente se traducirá en ¿qué es el arte de gobernar? Foucault ya se había aproximado a responder este interrogante desde la dimensión del gobierno de los otros y la relación entre el gobierno de sí y de los otros, a través del estudio de las diferentes formas de accesis, de prácticas como la confesión o la dirección espiritual en el poder pastoral. Para el estudio de la nueva racionalidad, relevó la literatura sobre las formas de gobernar entre los siglos XVI y XVIII, que se produjo de manera abundante debido a la aparición de los estados-nación y a la dispersión y disidencia en el ámbito religioso, y que en definitiva constituirá el arte de gobernar. De esa literatura se desprende como noción central la de ratius statu, razón de Estado. Foucault caracteriza la razón de Estado a partir de su operativa y establece que procede según reglas, por lo que expresa una racionalidad en el arte de gobernar y es
inmanente al Estado, es decir, que no remite a la figura de Dios o del soberano, sino que surge del propio Estado que debe ser gobernado. Siguiendo esta idea, la razón de Estado no trata de fortalecer otro dominio que no sea el propio Estado, y para fortalecer y acrecentar al Estado requiere de la constitución de determinados dominios de saber. El fortalecimiento del Estado y su fuerza necesitan de conocer los elementos que permiten su mantenimiento y desarrollo. Según la literatura de la época, en el mantenimiento de su vigor es donde reside la posibilidad de su subsistencia. Será necesario el conocimiento de las cosas más que un conocimiento de la ley, y las cosas que el soberano debe conocer, las cosas que son la realidad misma del Estado, son precisamente lo que en la época se llama estadística. Foucault, 2006. La nueva razón gubernamental fue acompañada por saberes que abonaron nuevas formas de razonar y calcular, dando cuerpo a lo que en su momento se denominó política. Ocupando un lugar central en la nueva formación, se ubicó el Estado, como regulador de esa racionalidad, y como objetivo no tendrá únicamente su conservación como Estado, sino racionalizar, mantener y desarrollar una dinámica de fuerzas. Foucault, 1977. Plantea que para alcanzar ese objetivo, las sociedades occidentales hacen jugar dos grandes conjuntos: el dispositivo diplomático militar y el dispositivo de policía, siglo XVIII. Mantener la relación de fuerzas y el crecimiento de ambos dispositivos es lo que luego se denominará mecanismos de seguridad. El estado de policía se caracterizó por interesarse por lo que los hombres hacen, por su utilidad pública. Al ocuparse de la actividad de los hombres, deberá considerar una serie de elementos: el número de hombres, las necesidades para la vida de esos hombres y finalmente el problema de la salud. La salud de los hombres, en tanto objetivo, moviliza no solo las condiciones necesarias para vivir y subsistir como víveres y espacios adecuados, sino también actividades de las que ocuparse, el trabajo. En razón de esto, el equipamiento y la distribución del espacio urbano comenzó a renovarse en torno a las preocupaciones y los principios de salud: evitar las condiciones de insalubridad, producir entornos saludables, evitar la ociosidad y promover el trabajo, posibilitar la circulación de mercancías y productos. Serán los elementos de los que se encargará la policía en su función de construir una nueva urbanidad, y de lo cual surgirá una nueva gubernamentalidad. La gubernamentalidad liberal. La construcción de una nueva urbanidad conlleva el problema de gestionar una coexistencia densa de un territorio habitado por una multiplicidad de actores que mantienen relaciones entre ellos. En esa densidad, un lugar destacado fue ocupado por los intercambios comerciales. La producción, distribución y circulación de productos y mercancías necesitó ser gestionada a través de reglamentaciones y disposiciones de las que se hizo cargo la policía. El estado de policía es un gobierno que se confunde con la administración, un gobierno que es enteramente administrativo, y una administración que, para sí y detrás de sí, tiene el peso íntegro de una gubernamentalidad. Foucault, 1978, 1979, 2007, página 55. La intervención del Estado, en tanto fortalecimiento de su fuerza, se enfocó en su principal instrumento. El mercado y el procedimiento de la policía fue la reglamentación. Las prácticas de reglamentación se extendieron de la ciudad a todo el territorio y a diversas actividades. Esta práctica Foucault la denominó disciplinarización.
Llegó un momento en que el estado de policía se enfrentó en su empuje disciplinador con la ausencia de objeto, la escasez. La escasez de productos, granos, se convirtió en un grave problema que afectó la vida, la subsistencia y la salud de la población y puso en cuestión las capacidades de la policía. El modelo urbano no fue efectivo para abordar un problema rural que involucraba al campesinado y la agricultura, y exigió de una nueva gubernamentalidad que tomara en cuenta a la tierra. A su vez, la disciplina como instrumento del Estado de policía se sostenía en la rigidez de los procesos, rigidez que se traslada incluso en la manera de concebir a la población, únicamente en términos de números. Esta nueva gubernamentalidad no abandonará la razón de Estado, continuará propugnando por el aumento de las fuerzas del Estado en una nueva disposición, enmarcado en el equilibrio del espacio europeo y buscando el equilibrio interno. Sin embargo, se propondrán modificaciones al pensamiento sobre el arte de gobernar. Como primer elemento en la razón económica se destaca la inclusión de lo natural, ya no la concepción de lo natural medieval del cosmos y sus relaciones, sino un tipo de naturalidad inscripta en los hombres y en las relaciones que establecen entre sí, aquello que sucede cuando conviven, comercializan, trabajan. En definitiva, se naturaliza la sociedad y la sociedad como naturalidad es lo que los economistas presentarán como dominio, como campo de objetos, análisis e intervención. Los economistas del siglo XVIII incluirán el conocimiento científico en el cálculo y estudio de las fuerzas naturales de la sociedad, un conocimiento que será indispensable para un buen gobierno. Un gobierno que no tenga en cuenta este tipo de análisis y el conocimiento de esos procesos, que no respete los frutos de esta clase de conocimiento, está destinado al fracaso. Foucault, 1977. Es un conocimiento del gobierno mismo. Aparece una relación entre gobierno y ciencia, de saber y poder que se continúa hasta hoy día. El tercer punto de esta nueva gubernamentalidad es el surgimiento del problema de la población, pero con problemas relativos a los salarios, precios, sus procesos específicos de transformación, procesos naturales de transformación e interacción que no son promovidos por el Estado, sino que son espontáneos. Los economistas los entenderán como una mecánica de intereses y en definitiva oficiarán como reguladores internos de la vida en sociedad. La cuarta modificación tiene que ver con la consecuencia que imprime entender a los procesos económicos y los hechos de la población como naturales, es decir, no imponerles reglas o imperativos. La nueva gubernamentalidad y el Estado respetarán ante todo los procesos naturales de la sociedad, los tendrán en cuenta e intentarán jugar con ellos. La gestión de los procesos será propiciando su natural accionar, a través de la intervención o con mecanismos de seguridad. La libertad se vuelve un elemento indispensable tanto como derecho de los individuos como para la gubernamentalidad, ya que solo será posible gobernar respetando las libertades. La integración de las libertades y los límites propios a ellas dentro del campo de la práctica gubernamental es ahora imperativo. Foucault, 1977. Utilizar el término liberalismo responde a que la práctica gubernamental que comenzaba a desarrollarse funcionaba solo en base a la presencia de ciertas libertades, que se expresaban a través de las lógicas del mercado, como en el ámbito de la vida pública, por lo que a la vez que promueve la presencia de libertades, la nueva racionalidad debe organizarlas y más que nada asegurarlas, no en términos de su existencia únicamente,
sino en brindar seguridad para mantener las libertades ante cualquier amenaza. El juego entre libertad y seguridad estará en el centro de la nueva racionalidad, configurando la economía del poder del liberalismo, ya que la gestión de las libertades deben incluir el cuidado de que no estén expuestas a peligros. De esta manera, como consecuencia de esta mecánica, el arte liberal de gobierno producirá una cantidad enorme de mecanismos de control y coerción que acompañarán el incremento de las libertades. Para el liberalismo, una de sus principales tensiones se ubicará en la construcción y mantenimiento de una economía liberal del mercado y establecer en ese marco un Estado con funciones limitadas. Ya en el estado de policía, esta tensión se manifestaba de manera más cruda. La libertad de dejar hacer, dejar pasar, colisionó con la administración rigurosa del estado de policía. Logrará resolverse esta tensión con el crecimiento del poder del Estado que se desprende del enriquecimiento de los individuos, más Estado y menos gobierno. Foucault, 1978-1979, 2007, página 124. Entre el Estado y la población, el poder y la vida. El campo de estudio sobre la gubernamentalidad fue inaugurado por Foucault en 1977-2006 con el objetivo de abordar el problema del Estado y la población, página 140. El Estado, en la obra del autor francés, no fue entendido del modo en que las teorías clásicas de gobierno lo han hecho, como espacio en donde reside el poder y que, con ayuda de ciertos aparatos, alcanza a la sociedad. Ha sido entendido como el efecto de las permanentes estatizaciones, como el resultado de múltiples negociaciones y disputas que movilizan argumentos sobre cómo y a quiénes gobernar, con qué fines gobernarlos, a la vez que planifican, transforman las maneras de intervenir, los cálculos a realizar, los controles a instituir, las autoridades a legitimar. El Estado se construye en aquellos ámbitos donde se problematiza el arte de gobernar y en donde se dispone su experticia haciendo efectivo el arte de gobernar. El Estado no es nada más que el efecto móvil de un régimen de gubernamentalidades múltiples. Foucault, 1978-79, 2007, página 97. Desde esta concepción se desprende la idea de gubernamentalización del Estado, referida a las múltiples prácticas que se despliegan para gobernar determinado fenómeno, en torno al que se elabora cierta racionalidad y que progresivamente, junto con otros gobiernos, han sido centralizadas o han quedado bajo la égida de instituciones estatales. La presencia de estos fenómenos o problemas a gobernar acontece de manera creciente en el proceso que va desde la racionalidad pastoral a la racionalidad liberal de gobierno. En ese proceso, el problema de la ciudad surgirá como un desafío en el arte de gobernar y el personaje político será la población. La población para la práctica y pensamiento gubernamental no serán pensadas como una suma de individuos, sino que su identificación se dará a través de una suma de variables que la harán sumamente compleja para la acción de gobierno, básicamente en el periodo posterior al pastorado, ya que el gobierno no estará sostenido sobre la obediencia de la población. Para algunos teóricos del siglo XVIII, la población tiene un único motor de acción, el deseo. El deseo impulsa las acciones de todos los individuos y se lo deja actuar dentro de ciertos límites y promoviendo determinado tipo de conexiones. El resultado redundará en el interés general de la población. El alcance del interés colectivo por parte de la acción del deseo de los individuos marca al mismo tiempo la naturalidad de la población
y la artificialidad posible de los medios que se instrumentarán para manejarla. Foucault, 1977. El pasaje de estado de policía a gobierno liberal incluirá una nueva configuración en el ejercicio del gobierno: gestionar a la población en base a la naturalidad de su deseo y, como efecto de esto, la producción del interés colectivo. Los gobernantes, específicamente los fisiócratas del siglo XVIII, incluyeron como temática reflexionar el cómo estimular ese deseo de manera de beneficiar a todos, aportando las líneas para la matriz de una filosofía utilitarista. El deseo de los individuos se vuelve un campo heterogéneo, diverso y complejo, que se expresa en opiniones, pensamientos, prejuicios, hábitos, comportamientos, acciones, exigencias, por lo que abre una multiplicidad de dominios a gobernar, tanto como los espacios en donde esos deseos se expresan. Se generan entonces nuevas realidades donde hacer jugar los mecanismos de poder, donde aplicar campañas, políticas y programas educativos de modo de influenciar esos deseos. De esta manera, la población se constituyó en el correlato de las técnicas de poder y a partir de esto pudo constatarse la apertura de toda una serie de dominios de objetos para saberes posibles. Y a cambio, como esos saberes recortaban sin cesar nuevos objetos, la población pudo constituirse, prolongarse, mantenerse como correlato privilegiado de los mecanismos modernos de poder. Foucault, 1977. Esta dinámica favoreció lo que Foucault llamó el desbloqueo del arte de gobernar, la emergencia de la población y el problema que suscitó su gobierno, a través de especificar las características de esos problemas. La economía reflexionó, midió y calculó fuera del marco jurídico de la soberanía, fuera de la práctica administrativa del estado de policía. La estadística, que había sido el procedimiento principal de la práctica de regulación del estado de policía, demostró que la población tiene sus dinámicas y, más que nada, sus regularidades, expresadas en nacimientos, mortalidad, epidemias, actividades laborales, entre otras. Los problemas de la población se vuelven cuantificables y de esta forma la estadística pone de relieve la especificidad de esta, irreductible al pequeño marco de la familia, salvo unos cuantos temas residuales, que bien pueden ser de carácter moral y religioso. La familia desaparecerá como modelo de gobierno. Foucault, 1977-2006, página 131. La familia cambia su estatus para el arte de gobierno que estaba asomando. Dejó de ser objeto a gobernar para pasar a ser un instrumento para el gobierno de la población. Se transformó en un segmento de la población por donde, a través de campañas y políticas, se buscó regular y gestionar la planificación familiar, su salud, la vida sexual, etc. El instrumento familia posibilitó alcanzar los objetivos del gobierno en cuanto a mejorar las condiciones de vida de la población, y en el camino a alcanzar ese objetivo se dio el paso de un arte de gobernar a una ciencia política, una economía política caracterizada por el despliegue de técnicas de gobierno en torno a la vida de la población. Las tecnologías que aparecen a partir del siglo XVIII fueron dirigidas a producir la vida y marcaron un cambio en la racionalidad de gobierno, contraponiéndose directamente con las tecnologías vinculadas al derecho de hacer morir del soberano. Foucault, 1978. El derecho de hacer morir era ejercido por el soberano cuando lo accionaba efectivamente para matar a una persona o indicando su poder a través de exigir una muerte. El derecho que se formula como de vida y muerte es en realidad el derecho de hacer morir y dejar vivir. Foucault,
1978. Esta concepción propia de la teoría política tuvo su correlato en los mecanismos o tecnologías de poder. Las técnicas de poder de los siglos XVII y XVIII se centraban más que nada en el cuerpo individual, denominadas anatomopolíticas. Estas técnicas buscaban distribuir espacialmente a los cuerpos individuales, separarlos, alienarlos, ubicarlos en serie y bajo vigilancia. Se generaba un campo de visibilidad alrededor de los cuerpos, quedando bajo supervisión plausibles de ser adiestrados, ejercitados, de manera de incrementar su utilidad. La disciplina es un modo de individualización de las multiplicidades. Foucault, 1977. Se caracterizaba por un poder que debía ejercerse de la manera menos costosa, y esto lo lograba a través de mecanismos de vigilancia, inspección, exámenes, informes, toda la tecnología denominada tecnología disciplinaria. Foucault, 1975. En la segunda mitad del siglo XVIII aparece una nueva tecnología dirigida a la vida de los hombres, el hombre viviente u hombre especie. En contraposición al ejercicio del poder individualizador de la disciplina, este nuevo poder es masificador y se denomina biopolítica. El cuerpo individual dará paso a un cuerpo múltiple, la población. La biopolítica tendrá que ver con la población como problema político, científico, biológico y de poder. Foucault, 2000. Para Castro Gómez, 2011, el concepto de biopolítica es provisional en la obra de Foucault y se ha confundido con el concepto de gubernamentalidad. Esto se debe quizás a que el poder sobre la vida, al que hace referencia el concepto de biopolítica, se confunde con la gestión de la vida, a la que hace referencia el concepto de gubernamentalidad. El biopoder se dirige sobre fenómenos colectivos, fenómenos que constituyen los rasgos biológicos de la especie humana. Nacimientos, mortalidad, enfermedades. Será una tecnología regularizadora. La biopolítica abordará, en suma, los acontecimientos aleatorios que se producen en una población tomada en su duración. Foucault, 2000. Esta tecnología, a través de la regularización y del equilibrio global, aspira a la seguridad del conjunto. Los dos conjuntos de mecanismos, el disciplinario y el regularizador, con sus procedimientos particulares y con sus diferentes objetos y objetivos, se mantienen articulados entre sí. La disciplina diagrama un espacio y distribuye jerárquica y funcionalmente a los elementos. Por otro lado, la seguridad tratará de acondicionar un medio en función de acontecimientos o de series de acontecimientos o elementos posibles, series que será preciso regularizar en un marco polivalente y transformable. Foucault, 1977. Resultan entonces dos procedimientos bien diferenciados. Por un lado, la disciplina que todo lo reglamenta, que distribuye las cosas según el código que es lo permitido y lo prohibido, y que como resultado de determinar lo prohibido produce orden. Por otro lado, el dispositivo de seguridad que deja hacer, intenta captar el punto donde las cosas van a producirse, tratando de aprenderlas en su realidad efectiva. Su función esencial es regular. Cierre. La noción de gubernamentalidad se ha transformado desde que Foucault la propusiera en el marco de sus cursos en 1977 y 78, siendo utilizada en una variedad de ámbitos donde el tema de gobierno se ha vuelto un problema de reflexión, llegando en la actualidad a constituirse en un amplio campo de estudios, conocido como estudios de la gubernamentalidad o Governmentality Studies, acrónimo en inglés. Desde la noción de la gubernamentalidad se desafían las imágenes clásicas sobre el poder y el Estado. La analítica de gobierno implícita en esta noción plantea que hay que
analizar las divisiones y las distribuciones de poder y autoridad como construcciones, ensambles disputados y transformados por múltiples y heterogéneos elementos. Dean, 1999. Los estudios de la gubernamentalidad hacen hincapié en el estudio de las relaciones que se establecen entre una multiplicidad de actores, en la agencia de actores humanos, pero también en la incidencia de los espacios arquitectónicos. Presta atención a los intereses concretos que motivan las acciones y cómo éstas afectan a otros y generan nuevas acciones.